Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un especial saludo de parte del hermano Paciano Reyes Miguel en esta hermosa hora. Y vamos a continuar con un mensaje más de la palabra del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre en bendición, y si estuviera pasando momentos difíciles, recuerde que Dios está ahí para ayudarnos. Recuerde que el Señor está ahí para bendecirnos. Aleluya, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a entrar al mensaje que tenemos para esta noche de la palabra del Señor. Dice así, vamos a leer allá en Santiago capítulo 7 y verso 8. Santiago capítulo 5, verso 7 y 8. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, el mensaje que tenemos para esta hermosa hora, llevarle a su mente, a su corazón, se titula Necesitas paciencia. Necesitas paciencia. Yo necesito paciencia. Todos necesitamos paciencia. Pero en sí el mensaje es directo. Tú necesitas paciencia. Y cabe mencionar que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el apóstol Santiago, de una manera muy especial, se dirige a los judíos, a los hermanos judíos. Y les habla sobre la paciencia, porque es algo muy, muy fundamental. Y usa como referencia la actitud pacífica, de paciencia que tiene el labrador, el campesino. Prepara la tierra y siembra la preciosa semilla. Ahora dice, con mucha paciencia está esperando que reciba la lluvia temprana o tardía para ver los frutos de su de su siembra. Pero dice, con paciencia, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Usa eso el apóstol Santiago para decirle luego a los hermanos, tened también vosotros paciencia, confirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y es exactamente donde quería llegar. Hermanos, todo mundo quiere irse con Dios. Todo mundo quiere irse con Dios, con el Señor Jesús cuando venga por su iglesia. Pero aquí hay un problema que se ha observado y que se está observando últimamente. Hermanos, lo que la gente necesita es, sobre todo, esperar al Señor con paciencia. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero nomás como si fuera un centro social. Un centro, hermanos, social. Escuchan un mensaje, las alabanzas, y más hoy últimamente que para hacer un poco atractivo las reuniones, los grupos musicales echan humo, luces, para más o menos ahí entretener a la gente o darle un poco de vista natural a su reunión. Y eso es todo. Pero tenemos que ir más allá para poder irnos con el Señor, para podernos irnos con el día que Cristo venga. Necesitamos, ¿qué cosa? Tener mucha paciencia en nuestra vida. ¿Y por qué se requiere la paciencia? Porque hay muchas cosas en este mundo
que se oponen a que nosotros sigamos a Cristo, que se oponen a que nosotros busquemos a Dios. Entonces por eso se necesita paciencia. Imagínense, un labrador está esperando, sembró y ahora está esperando ese fruto hermoso que va a haber, pero algo que tiene que hacer producir la tierra es esa lluvia, temprana o la tardía, para que haya fruto. Entonces, mientras no llueve, hermano, hay inquietud. Mientras no llueve, hay preocupación. Hay algo que está afectando su estado de ánimo. Pero qué bonito cuando llega la lluvia, ya el ánimo se revive. Algo así. Hermanos, y el Señor Jesucristo lo anticipó. Vamos a ver allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 de San Juan. Dice la palabra de Dios de esta manera, 16:33. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Quiero usar esta palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo está hablando que van a los judíos. En ese momento los judíos le está hablando. En el mundo van a tener aflicción. O sea, ¿y qué es lo que nos va a afligir? Los diferentes tipos de problemas que traerían aflicción. En los primeros días de la iglesia primitiva habían persecuciones. No los querían por ser, hermanos, su doctrina diferente a los judíos. Hermano, que hoy se trataba de perdón, hoy se trataba que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, había un cambio de doctrina. Hay un cambio al sistema israelita, judío. Y por eso tenían problemas. Pero el Señor Jesús le dice, en el mundo, dice, van a tener aflicción, va a haber problemas que lo va a afligir, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y en Hechos capítulo 14, verso 22, hay un texto que muchos lo saben, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Una vez más, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora el apóstol Pablo sigue, aleluya, hablándole a los judíos en su momento. Dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces va a haber tribulación, va a haber muchos problemas, hermanos, que atacarán nuestra vida, que nos van a traer aflicción. Pero ahí es donde el apóstol Pablo, como Santiago dijo, afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. Y Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, cosas que nos van a tribular, problemas que nos van a venir, que van a buscar impedir que entremos al reino de los cielos, que caminemos con Dios. Pero por eso está hablando y les pone muy claro, es necesario que por muchas tribulaciones, muchos problemas que tenemos que enfrentar para entrar al reino de los cielos. Hermano, con esta palabra quiero llevarlos, aplicando un poco esto en nuestra vida. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Porque, por ejemplo, los de la tercera edad se sienten impacientes porque ya no pueden caminar bien, porque no pueden hacer las cosas como antes en la juventud lo hacían. Y se empieza a perder la vista, el oído, el caminar y todo. Entonces, son cosas que afligen. Cae en un problema de salud. Y dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Y muchos reniegan, muchos empiezan hermanos, a cambiar de hermanos, de pensamiento. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Entonces, y empieza a venir la duda, empieza a venir la incredulidad y empieza a venir. Y ante esa necesidad, ahí necesitamos paciencia. Por eso dice un texto de la palabra de Dios, pacientemente
esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Entonces, hermano, ante esa situación se necesita paciencia. Porque allá hay un hermoso texto, y lo vamos a leer, en San Juan 16:33. Bueno, ya hablamos de que en el mundo va a haber mucha aflicción. Nos vamos en el capítulo 14 de San Juan, verso 13 y 14. Dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, ¿por qué le doy lectura a este hermoso texto? Porque vamos a ir a un lugar en donde vamos a buscar la ayuda de Dios. Vamos a buscar la ayuda de Dios. Porque, como decía al principio, la paciencia es fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para que usted y yo tengamos paciencia ante estos momentos críticos, momentos difíciles, necesitamos, ¿qué cosa? La ayuda de Dios. Solo la ayuda de Dios. Porque de otra manera lo vamos a perder todo. Por eso Santiago le dice: necesitamos paciencia para el reino de los cielos. Pablo le dice a los judíos: necesitamos paciencia para irnos con el Señor. Hermanos, y como le decía, con nosotros mismos, con la familia. Por ejemplo, en el matrimonio, hermanos, últimamente se han notado problemas en los matrimonios, que se está perdiendo esa paciencia en los cónyuges. El esposo ya no tiene paciencia con la esposa, o la esposa no hay paciencia con el esposo. Los padres con los hijos con los padres. Cuando los padres tienen problemas de salud, ay, otra vez, que levántame, hijo, que siéntame, que o no puede darse de comer a sí mismo. Entonces hay problemas, cosas que afligen. A veces hay problemas en el trabajo. Tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas quizás con un vecino que por ser cristiano le caemos mal. Hay grandes cosas, hermano, que nos afligen. A veces lo económico, no hay trabajo, algún accidente, hay tantas cosas que nos afligirán. Por eso el Señor Jesús muy claro dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, mucha gente dice: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué a mí? Y voy a la iglesia, y yo estoy orando, y estoy ayunando. Pero no, es que es el diablo que siempre se opone para que nosotros caigamos en un punto de renegar, de blasfemar el rostro de Dios, como pasó con Job. El diablo que lo arruinó, que pidió su ruina, él lo único que buscaba es que Job blasfemara en contra de Dios, blasfemara el rostro de Dios. Eso es lo que él buscaba. Pero en los momentos más difíciles, cuando el enemigo le quitó todas sus propiedades, hasta sus hijos, la otra fue que combatió con su propia salud de Job. Dos ataques terribles, mortíferos. Pero en las dos Job salió victorioso. Una gran paciencia que lo acompañó, hermanos. Hoy estamos hablando de la paciencia. Por eso en su momento dijo Job: aunque me mate, yo en él esperaré. ¿Por qué dijo eso? Porque había una gran paciencia. Poder de Dios, él es fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces solamente así venció. Entonces, hermano, tú y yo solamente vamos a vencer, aleluya, con la paciencia. Pero como te decía, necesitamos. ¿Cómo hacer para que haya paciencia en nuestra vida? El paso a seguir para conquistar paciencia de Dios en nuestra vida, tenemos que orar. Por eso leíamos ese texto, hermano, en San Juan capítulo 14, verso 13 y 14. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, hermano,
uno de los factores importantes que tenemos que practicar para que Dios nos dé paciencia es la oración, porque por la oración estamos hablando con Dios que nos bendiga, que nos dé, aleluya, esa bendición del Espíritu Santo. Y la otra que hay que acompañar con la oración, es importantísimo ayunar. Escúcheme, es importantísimo ayunar, que usted se abstenga, hoy cene y mañana no coma hasta las 6 de la tarde, pero agarre tiempo del día para orar, para leer la Biblia y decirle: dame paciencia, dame el fruto del Espíritu Santo, lléname el Espíritu Santo, porque quiero vencer como venció Job, como venció, aleluya, el apóstol Esteban cuando lo apedreaban, cuando estaban, hermanos, degollando a Juan en la cárcel, Mateo, que también lo degollaron en Roma, y cada uno de los discípulos y cada uno de los cristianos que han sufrido, pero hermanos, en la paciencia. Por eso dice la palabra de Dios: en vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, con esta palabra, allí en Lucas capítulo 21, 19 dice: en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19, en vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Así que, hermanos, hay trabajo. Empieza a buscar en Dios paciencia. Empieza a orar. En todo momento que usted pueda, hermanos, pídale a Dios, pídale en oración: dame paciencia, ese fruto tan hermoso del Espíritu Santo para soportar a la hermana, para que soporte al esposo, para que soporte a la esposa, para que soporte a los hijos que no quieren buscar a Dios y que causan problemas, hermanos, y el vecino y tanta cosa en el trabajo. Señor, dame paciencia para seguir adelante. Bendito sea el Señor. O esa nuera que no se sujeta a Dios, hay problema en la familia, el yerno, el hijo, pero Señor, danos paciencia y sálvalos. Eso ha sido el mensaje en esta hora, y voy a orar por usted rápidamente. Padre, bendice a nuestro amable auditorio que ha estado con nosotros, que va a oír esta palabra. Señor, que de hoy en adelante se interesen por buscarte, para que derrames paciencia en sus corazones. Derrama paciencia en nuestras vidas, Padre, porque como dice allá en Lucas, aleluya, 21, 19, en vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Señor, bendícelos, ayúdalos, y que vuelvan a ver este video hasta que capten el mensaje y sea bendición para su vida. Hermanos y amigos, esperamos vernos en un próximo video. Que Dios les bendiga, y no olvide de compartirlo para que otros también se gocen en la palabra.